Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor, Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 15 de mayo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Pro Patria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Hoy es viernes, a pesar de que es viernes, vamos a tratar un tema un poco más... un poco distinto a los temas que tratamos los viernes, pero no por eso menos importante. Y diríamos que es un tema de una altísima importancia, porque está referido a la principal industria nacional, está referido a la columna vertebral de la economía venezolana. Hace apenas unos meses, la Asamblea Nacional hizo muy apresuradamente una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Pues bien, esa ley, esa reforma está siendo objetada por un grupo de venezolanos profesionales, algunos de ellos expertos petroleros, dirigentes sociales, que consideran que esta es una reforma, una ley contraria a la Constitución y a los intereses nacionales, a la soberanía nacional. De modo que han recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar su nulidad. Bueno, y hemos querido invitar precisamente por la importancia del tema a uno de los recurrentes, a uno de los accionantes ante el Tribunal Supremo de Justicia. Me refiero al ingeniero Gustavo Márquez Marín, quien ha ocupado importantes posiciones públicas, ha sido parlamentario, ha sido ministro de Comercio Exterior, ha sido embajador en Colombia, una persona que ha tenido un alto activismo público en nuestro país. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Mario, por la invitación. Bien, me gustaría entrarle de una vez al tema. Vamos a darle, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que contiene esta ley? Más allá, digamos, del apresuramiento con el cual fue aprobada en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que contiene esta ley que ha motivado que ustedes soliciten su nulidad? Bueno, en relación precisamente al apresuramiento, se toca un aspecto de forma que es fundamental. Porque la ley es aprobada, discutida, aprobada, sancionada y promulgada, además de publicada, el mismo día. Imagínate. Y resulta que la Constitución establece que una vez aprobada una ley, esta debe pasar al Tribunal Supremo de Justicia, a su sala constitucional, para garantizar y sobre todo para que le dé la buena pro a que realmente es una ley orgánica. Las leyes orgánicas tienen que ir a consulta. Sí. Entonces, eso no ocurrió. No ocurrió porque sencillamente todo se hizo en un solo día. La Constitución da un lapso de 10 días para que eso ocurra, lo cual no ocurrió. Eso es un vicio de forma, pero es un vicio que anula la ley por sí misma. Porque sencillamente no hubo el control constitucional, que es precisamente algo que nos llama mucho la atención, porque si la ley fue una ley pertinente, ¿por qué va a omitir eso? No lo hizo, no puso al Tribunal Supremo de Justicia a decir que era válida esa ley, no lo tuvo que hacer el Tribunal Supremo de Justicia, y eso condujo pues a esto. Eso se dio en el contexto, termino aquí esta parte, Sí. en el contexto de, recuerda tú que eso fue el 29 de enero, aproximadamente 4 semanas después del golpe de Estado que dio Donald Trump y el ejército de Estados Unidos en Venezuela, desplazó del poder a Nicolás Maduro y se colocó él en el poder, ¿no? Hasta el día de hoy. Eso constituye, sin duda, un ambiente que lo estamos viviendo permanentemente
de dependencia, de presión sistemática que se expresa en el emplazamiento de la cuarta flota de los Estados Unidos, que permanece en el mar territorial venezolano, controlando quién entra, quién sale, el espacio aéreo, todo, completamente. Además de lo que significa la presión financiera y económica, porque se han reservado ellos, primero, comercializar el petróleo. Segundo, cobrarlo, depositarlo en una cuenta, y lo que le corresponde al Estado Nacional, que ellos son sus representantes en la práctica, porque en la práctica ellos son quien representa al Estado frente a las empresas explotadoras de petróleo, captan la renta petrolera y entonces ahí donde se lo mandan a Venezuela, entre comillas, no sabemos cuánto, porque es también un secreto muy bien guardado. En ese ambiente se da la aprobación de esta ley. Recordemos que hubo una reunión en Washington de Trump en esos días con las 7 empresas petroleras, que todo giró pues alrededor de que había que flexibilizar la apertura para que vinieran las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te lo digo porque hay un principio que es que cualquier ley que se apruebe bajo coacción es nula, de toda nulidad. Recuerdo, Gustavo Márquez, nuestro invitado el día de hoy, Gustavo Márquez Marín, que varios de los parlamentarios de esa Asamblea Nacional se quejaban de que esa ley había sido aprobada prácticamente sin su conocimiento. Es decir, que ellos recibieron apenas, creo que una hora antes de la sesión, recibieron el proyecto que finalmente resultó aprobado el mismo día. Sí. Ahora imagínate, se trata del petróleo, como tú decías, es la columna vertebral de la economía. Todos los venezolanos tenemos derecho a participar y a conocer lo que se va a hacer con eso, sobre todo si está en juego el ingreso petrolero, que es de lo que vive la nación, es lo que mueve todo. Entonces, pero eso se hizo entre gallos y medianoche, con unas presiones tremendas, claro, que condujo a, digamos, a esta situación que estamos viviendo. Pero entrándole ya de lleno al tema de la reforma, yo quisiera resumirlo básicamente en lo siguiente. Bueno, la primera cosa allí es que hay un desmantelamiento de la soberanía de la nación a través de distintos aspectos que se establecen en la ley. El primero de ellos tiene que ver con la privatización de las funciones de PDVSA. PDVSA, la empresa del Estado, de acuerdo a la Constitución y la ley anterior, tiene la facultad de gestionar la industria petrolera nacional. ¿Qué significa eso? Las actividades primarias, vale decir, la extracción, exploración también, ¿no? Todas las primarias, y la comercialización del petróleo. Sí. Ahora parece que la comercialización la está haciendo el gobierno norteamericano. Es que eso es lo que te estoy diciendo ahora, porque en este momento esa es la situación. Ahora quisiera poner el ejemplo de los famosos 50 millones que vendió Trump, porque ahí podemos ver claramente cómo el impacto económico que esta reforma y que esos contratos que se están firmando tiene sobre las finanzas de la nación, que tiene que ver con todos los venezolanos, tiene que ver con el salario, tiene que ver con la economía, con las empresas que importan, con todo eso. Porque todo eso está en juego aquí, en esta ley, justamente, en esta ley orgánica de hidrocarburos. Ok. Tenemos algunas interferencias en el teléfono de nuestro invitado. Pues la chuleta la tienes ahí, ¿no? Del recordatorio de la... Sí, un momentico. Okay, vamos a permitir que Gustavo pueda cerrar una página que se le están abriendo allí. Disculpa. Gustavo Márquez, no te preocupes, Gustavo Márquez. Por cierto, que esta conversación que estoy teniendo con Gustavo, estamos tratando, le he pedido a él que tratemos de hacerla en un lenguaje muy sencillo, muy llano, de modo que estos temas que son muy técnicos, muy, digamos, delicados, puedan ser asimilados, comprendidos, digeridos perfectamente por cualquier persona como yo, como cualquiera de nuestra audiencia que no es experta ni tiene los conocimientos, digamos, previos, básicos, necesarios para comprender en su integridad los artículos de esta ley y de esta reforma, ¿no? Y bueno, para entender el impacto de esto,
hay que pensar en lo siguiente. El ingreso petrolero se nutre primero de los dividendos de PDVSA. Dividendo que saque PDVSA como tal. Ahora PDVSA sale del juego, se convierte solo en una gestora administradora de contratos, no va a operar, no va a administrar la gestión en ninguna medida. ¿No? En ninguna medida. Quizás puede haber algunas actividades que le queden, pero en todo caso todo eso va a estar subordinado a lo que hagan las empresas transnacionales, que son las que van a determinar al final a quién se le vende el petróleo, en qué volúmenes se produce, cuál es la planificación de eso, ¿no? A qué precio se vende, ¿no? Todo eso lo determinan ahora las empresas que operan, que son las mismas que colocan el petróleo a nivel internacional. Ahora, los contratos no los suscribe PDVSA, esos contratos, por ejemplo, para la exploración, explotación por ejemplo, de la faja del Orinoco, ¿no es la propia PDVSA quien lo suscribe o es el Estado a través del ministerio? No, es la propia PDVSA, ¿no? Porque PDVSA es la operadora, justamente. Así es, pero tú dices que se quedó sin funciones. Con la ley queda vaciada de contenido total, porque ahora las funciones de comercialización, administración, gestión, financiamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor primaria de los hidrocarburos queda en manos de las empresas transnacionales. ¿Cómo queda? Bueno, ahí en la ley se establecen varios modelos. Uno de ellos es que empresas privadas que se encargan completamente del negocio. Hay empresas mixtas también, ¿no? Hay empresas mixtas también, pero en esas empresas mixtas el socio minoritario privado tiene derecho a ser el que opera, el que administra, el que gestiona, termina siendo lo mismo, ¿no? Es decir, es un proceso de privatización que hace que entonces entre a competir la ganancia, imagínate tú, el nivel de la ganancia de la empresa transnacional con el ingreso a Venezuela. Ahí es donde tú mides lo que es la soberanía. ¿Cuál es la otra cara? O sea, la parte gorda la está recibiendo. No solo, pero es que no solo. La reciben las petroleras. La reciben las petroleras, pero no solamente eso, sino que ellos son los que toman las decisiones. Y ese es el tema de soberanía que estamos hablando. Y el petróleo, como tú sabes, es un recurso estratégico con impacto geopolítico que tiene una serie de condiciones de las cuales se está desprendiendo el país. Para que tú tengas una idea, pues, ningún país petrolero, exportador de petróleo, ninguno de los en todos los casos, la soberanía la ejerce el Estado, son empresas estatales. Lo es en Arabia Saudita, lo es en Irán, en Noruega lo es también, a pesar de que es un país de otro nivel. Sí. ¿No? México, Rusia, Ecuador. Cualquier país, te repito, porque obviamente es parte del patrimonio de la nación de esos países. ¿Y eso está en juego en este momento? Con esta reforma, no solamente está en juego, sino que realmente... ¿El patrimonio nacional sobre los yacimientos está en juego? Óyeme, ahí es bueno que me hagas la pregunta porque hay que hacer una diferenciación allí. Eso es importante. Genera mucha confusión. Una cosa es tener la propiedad del yacimiento que la sigue manteniendo el Estado. Es la nación, más que el Estado. Exacto. Esa es la titularidad. Sí, la titularidad. Y otra cosa es la operación, lo que significa la gestión y el usufructo de eso. Imagínate que tú tengas una casa que es tuya, ¿verdad? Y la arriendas. La arriendas a alguien que te va a pagar una cantidad. Pero esa que va a manejar la casa tiene las llaves de la casa, toma las decisiones, hace todo, y mete a alguien allí, un inquilino adentro, hace lo que le da la gana, pues, ¿no? Con ese bien que es tuyo. O sea, que tú no tienes ninguna decisión ahí en lo que se haga. Si estuviéramos hablando de una casa, la cosa fuera sencilla. Pero estamos hablando de la faja del Orinoco, pues, ¿no? Que es el patrimonio, no solo de esta generación, sino de todas las generaciones que vienen. Aquí lo que está en juego no solamente es el patrimonio nacional, sino de esta generación, sino es intergeneracional. Se han tomado decisiones que afectan a la futura generación. Ok, ¿cuáles son las otras razones que motivan esta solicitud de nulidad? Aparte del tema de lo que tú has denominado, lo que ustedes denominan la privatización de la gestión. Bueno, la privatización de la gestión
Ya no Sí. sé si está suficientemente clara, Sí. pero hay otros aspectos. Bueno, ¿qué otros Hay aspectos? otros aspectos que tienen que ver con la soberanía también. Y es la cesión de la inmunidad de jurisdicción. Para los juicios, Para los de juicios conflictos, de internacionales. litigios internacionales. Que antes era Caracas. Que no, que la Constitución lo señala, el 151. Y incluso dice que si los contratos no tienen una cláusula que lo diga, se asume que está en el contrato. Y es que todas las diferencias se ventilan en los tribunales nacionales y conforme a la legislación venezolana, obviamente. Obviamente. ¿Esto se renuncia en la Se reforma de la renuncia, ley? sí, claro, claro. Porque allí se abre la posibilidad, se abre para dentro de los contratos, se establezca el arbitraje internacional, lo cual significa que la decisión se va a tomar no conforme a las leyes venezolanas, sino conforme al contrato, que va a ser la base, para que unos árbitros decidan qué es lo que sí y qué no. ¿No? ¿Me explico? Sí. Entonces, pero sabemos que todos esos mecanismos de arbitraje están controlados por las empresas transnacionales, absolutamente. Y fueron creados, esos son de reciente creación, justamente para eso, para vulnerar la soberanía de los pueblos y de los estados, buscar disolverlo con una narrativa de la globalización y todo aquello, que en definitiva lo que busca es justamente lo que está pasando en Venezuela. Disolver la soberanía de los estados, de las naciones, ¿verdad? Para poder tener la capacidad de entrar, extraer, llevarse y después dejar el pelero, como dicen. Eso es lo que se llama acumulación por desposesión. A decirlo de otra manera, es como hacían los piratas que llegaban, los piratas llegaban, abordaban un barco y se llevaban el botín, una cosa de esa. Entonces, ese es el otro punto, ¿no? Hay otros puntos que tienen que ver con la anulación del control parlamentario. Ajá. Bueno, resulta, imagínate tú, que entonces eliminan el control parlamentario para autorizar los contratos que se firmen. Antes estaba establecido como una obligación constitucional. Absolutamente. Lo recuerdo en otros tiempos, no de ahora, de décadas atrás. No, para que tú veas que eso en el... ¿Ah? Sí, no, los contratos de interés público tenían que sí pasar por el Parlamento, recuerdo. Eso es verdad, sí estaba, pero quiero decirte algo, ¿no? Que a pesar de que siendo estaba... tú parlamentario, por cierto, en aquella época. Pero fíjate, a pesar de que estaba, se aprobó la apertura petrolera en el 98, que es esta misma cosa. Correcto. Esto que estamos viviendo ahorita es la misma apertura. Aquella se moderó porque hubo un debate parlamentario, porque pasó por el Parlamento los contratos y hubo una moderación de lo que se hizo. ¿No? Pero en este caso es que lo rasparon de una vez, en una ley derogando la Constitución. Las leyes no pueden derogar la Constitución. Bueno, eso fue lo que hicieron. Y eso es perder la soberanía jurisdiccional. Pero hay otro elemento, parlamentaria, ¿no? Parlamentaria, que en el fondo es, chico, perder la soberanía popular. Porque en definitiva la Asamblea Nacional es la expresión de la soberanía popular, de la soberanía nacional. Y el rol que tiene es de control justamente del Ejecutivo. Porque al tú dejarle la discrecionalidad al Ejecutivo, ¿qué pasa? Que eso termina en una negociación entre partes. Y al final quien termina negociando es la empresa privada, la empresa estatal correspondiente, sería PDVSA o cualquier otra, ¿no? Que es la que va a negociar el contrato y es en esos términos que se va a plantear. Ausente totalmente el país de lo que ahí se está haciendo, porque simplemente al no ir al Parlamento no se ventila públicamente, pero a esto se le agrega que además en esa ley se validan los contratos que se firmaron con la ley antibloqueo y se valida de hecho prácticamente con la misma ley antibloqueo que no está derogada, la confidencialidad de los contratos, lo cual hace que nada de esto se sepa afuera. Yo recuerdo, Gustavo, y perdóname que me vaya un poquito atrás, yo recuerdo que hasta los contratos de adquisición de armas del Estado venezolano pasaban por el Parlamento. Claro. Habían algunas sesiones que podían ser confidenciales, ¿verdad? Sí. Para resguardar ciertos mecanismos de protección a la seguridad del Estado, etcétera. Pero el contrato tenía que ser aprobado por el Parlamento Nacional. Lo recuerdo en los tiempos de Cocopellano, pues, en los tiempos de la, de la democracia representativa. Es más, yo recuerdo, te voy a decir algo, ¿no? Nosotros dimos una batalla en el Parlamento contra la apertura petrolera
y exigimos que los contratos pasaran por el Parlamento. En ese momento se quiso evitar eso, que no pasara. Pero armamos una algarabía, un y al final tuvieron que pasar. Y eso permitió, fíjate una cosa, los contratos venían dándole la mayoría de las empresas, de las acciones en las empresas mixtas al sector privado. Pasaron por el Parlamento y se le dio la vuelta. Entonces se logró que fuera la mayoría. Lo cual dice mucho pues de la importancia que esto tiene, porque no es porque pase por el Parlamento, es que al pasar por el Parlamento... Mecanismos de control. Claro. Y sobre todo de información nacional, de debate nacional, la gente puede opinar sobre esto, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué otro elemento? El otro elemento es la soberanía fiscal. Fíjate cómo cuenta esto. Está claro, y esto es parte de la soberanía que se ha logrado históricamente, es que los impuestos los decide el Parlamento como expresión de la soberanía popular mediante una ley. Bueno, resulta que esta ley de la reforma de la ley de hidrocarburos establece que la regalía, que está fijada en 30% en la ley, pueda ser reducida hasta el 1%. Hasta el 1% de la regalía. ¿En función de qué? En función del tipo de proyecto, si el proyecto es viable, si no es viable. Tú sabes, todas esas cosas que la tecnocracia utiliza para envolver en papel celofán, vamos a decirlo así, la realidad que es el billete, pues la tasa de ganancia que ellos se imponen en cada caso. Entonces, ¿y quién decide si eso se reduce a 20, al 10, al 5 o al 1? Lo decide el gobierno. Y lo decide, además, confidencialmente, porque no tiene por qué salir a la calle. Ni da explicaciones. Ni da explicación. No, ¿por qué? Es porque se le da en la ley, se elimina. Potestad plena. Se le da la potestad plena para que lo haga, ¿no? Que lo negocie. Esto es muy grave porque se está renunciando a la soberanía fiscal, ¿no? Que es la soberanía popular que se ejerce a través de la Asamblea Nacional. Ok, tenemos que hacer una pausa, Gustavo Márquez Marín, nuestro invitado del día de hoy, hablando acerca de un recurso de nulidad que un conjunto de venezolanos profesionales, algunos de ellos expertos petroleros, dirigentes sociales, exfuncionarios públicos y ciudadanos, abogados, ciudadanos de a pie, que han solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con Gustavo Márquez sobre este interesante e importante tema. Hoy, en este viernes atípico, porque generalmente los viernes tratamos unos temas más ligeros que este. Pero no se nos vayan, que vamos a continuar y leeremos también las preguntas, inquietudes, comentarios que nos lleguen a través del Instagram, @MarioVillegas. Gustavo, cuéntanos acá, entre tanto, ¿quiénes suscriben este documento? Para luego continuar dando los argumentos. Te lo digo, no me lo sé de memoria. El señor, el alemán ese, el Alzheimer me está acosando por todos lados. Ok, sí, continúa. Bueno, para ahí están, siguen en las redes. Andrés Ramón Giuseppe. Ajá. ¿Tú puedes decir quién es cada uno de ellos? Bueno, más o menos, pues. Y Andrés Giuseppe, él es un economista. Y ha trabajado mucho el tema del impacto fiscal que tiene, la reforma. ¿Quién es más? María Alejandra Díaz. Abogada, constitucionalista. Sí. El profesor Carlos Mendoza Potelac. Experto petrolero. Experto petrolero, guardián pues del nacionalismo petrolero venezolano. Correcto. Mendoza Potelac. José Luis Ibrahim Estec. Él es un luchador social. Bueno, y hay otros que no están aquí, pero los puedo mencionar, no están aquí en el primero, pero los puedo mencionar. Estuvo Edgardo Lander. Edgardo Lander, ¿cómo no? Estuvo Santiago Arconada. Estuvo Oscar Figuera, también acompañando el recurso.
Estuvo el doctor que fue constituyente, Oscar Feo. ¿Cómo no? Lo conoce, Oscar. De Aragua. De Aragua. Fue director nacional de salud. Ah, exactamente. Mariano Crespo. Okay. Mariano Crespo. Correcto. Dirigente de Aragua. Profesor. Y... Ok. Déjame... Ahorita me acuerdo. Está bien, no te preocupes, con eso es más que suficiente. Voy a permitirme, amigos y amigas, aprovechar el momento de leerles un mensaje publicitario. Ya vamos a continuar, Gustavo. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria, en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirado en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y les hablo también, amigos y amigas, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, a quien, por cierto, tuvimos ayer en nuestro programa. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota de su número telefónico, por favor, le puede ser de mucha utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y ahora sí creo que vamos a escuchar a Alex Márquez, Lourdes. Sí. Ok, vamos a escuchar a nuestro compañero, quien va a compartir con nosotros un avance del noticiero. Y luego continuamos conversando con Gustavo Márquez Marín, nuestro invitado del día de hoy. Marín es un apellido de Marín. Sí, Marín. Yo soy Marín. Sí. Pero ¿de dónde Mira, ese apellido es oriental. Ahora yo soy de Carabobo. No sé si habrá alguna conexión. Es oriental. Son míos, familiares míos son Marín. Sí. De Maracay. De Maracaibo. Sí, es posible. Se ha difundido, pero en donde yo he oído más ese apellido es en Oriente. Todavía falta, Lourdes. Okay. Las 2:30 minutos. Que se me olvidó decirte esto. El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa en el marco del Plan de Recuperación Industrial que impulsa el Gobierno Nacional. El titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, lideró una inspección técnica en la planta de Peñas de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro de Sidor. Notirumbo te informa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes que la nueva escultura dorada que le representa en su campo de golf del Doral, en las afueras de Miami, se convertirá con el paso del tiempo en un monumento emblemático. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. La señora María González ofrece sus servicios para trabajar en casa de familia o cuidadora de adultos mayores. Para mayor información llama a este número 0416-914-6253. 0416-914-6253. Informó Notirumbos. Con 32 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue Okay.
Tema interesante que estamos tocando hoy en nuestro programa En Buena Hora, la ley orgánica de hidrocarburos, cuya nulidad está solicitando un grupo de venezolanos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro invitado el día de hoy, uno de los firmantes, de los recurrentes, de los accionantes ante el TSJ, ha estado explicando hasta este momento las razones que han motivado esta solicitud ante el máximo tribunal. ¿Podríamos abonar otros elementos, Gustavo? Aparte de que me gustaría que ahora también para nuestra audiencia de la señal abierta mencionáramos quiénes son las personas que han escrito y que han acudido al TSJ pidiendo la nulidad de esta reforma legal ya vigente. Voy a mencionar algunas De nuevo, sí, de las personas que estuvieron allí, que están acompañando este recurso. Andrés Ramón Giuseppe Ávalo, María Alejandra Díaz, Carlos Mendoza Potelá. Podemos distinguir a cada uno Sí, rápidamente para sí, bueno, quienes no escucharon. Ramón Giuseppe Ábalos, Andrés Ramón Giuseppe Ábalos es un economista y ha trabajado el tema del impacto fiscal y social que tiene esta reforma, que ha sido plasmado pues, en el propio recurso. La abogada doctora María Alejandra Díaz, constitucionalista, redactora del libelo, de la demanda, el profesor Carlos Mendoza Potelac, experto petrolero, José Luis Ibrahim, luchador político y social, y los abogados, quiero mencionar a los dos abogados que trabajaron, redactaron y han sido fundamentales pues, en esta iniciativa, Ronnie Rafael Reyes Acuña y Yul Yabur. Yul Yabur, que tú lo conoces. Sí, cómo no. Bueno, y asimismo, pues estuvo el doctor Edgardo Lander, Santiago Arconada, Mariano Crespo, Oscar Feo, Eduardo Sánchez, dirigente de los trabajadores universitarios, bueno, y otros pues que nos acompañaron ese día y que son firmantes también de esta demanda, que hay que decirlo, lo estamos haciendo en nombre del pueblo de Venezuela, porque esta es una iniciativa popular, lo que llaman los intereses difusos, es decir, nosotros asumimos la representación del pueblo de Venezuela que reclama la inconstitucionalidad de esta reforma de la ley. Y en ese sentido, pues creo que es muy importante tener claro que el artículo 333 de la Constitución no solamente nos da ese derecho, sino que nos da esa obligación, la Constitución, la obligación de defender la Constitución. Okay. Y nosotros estamos en esta iniciativa haciendo una absoluta defensa de la Constitución. Ok, aparte de todos estos elementos que has aportado, ¿hay alguna otra motivación de orden jurídico que haya conducido a la solicitud de esta nulidad? Aparte de lo que has denunciado, la pérdida de la soberanía en distintos aspectos, la soberanía fiscal, en fin, ¿hay otros elementos que puedes mencionar? Podría mencionar, el otro elemento que se menciona allí es el hecho de que se está institucionalizando la opacidad. Ajá. Es decir, y el artículo 141 de la Constitución precisamente obliga a la transparencia en la gestión pública como un valor fundamental, porque si no hay transparencia no hay rendición de cuentas, si no hay rendición de cuentas viene la corrupción y sobre todo si no hay rendición de cuentas el pueblo, que en definitiva es el soberano, no puede ejercer su función tampoco de manera consciente, porque no está consciente, no está suficientemente informado de la gestión pública, sobre todo en temas tan delicados como este de la reforma petrolera, que aparece como un tema muy técnico, pero que tiene consecuencias económicas, sociales, tremendas pues, para todos los venezolanos. Y eso, porque allí en la reforma se plantea la confidencialidad extrema, concentrando las funciones reguladoras
y operativas que generan conflictos de interés y anulan el control fiscal y ciudadano, anulan la Contraloría Social. Porque si no hay información, si no hay transparencia, no hay Contraloría Social, ¿no? Y otra cosa es, que se plantea allí, es que se hace una referencia al impacto económico y social que va a tener esta reforma, o que ya la tiene y ya la está teniendo, y sus consecuencias específicamente para la atención de las necesidades de la población, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, de los derechos sociales en general, incluyendo el salario, especialmente de aquellos que laboran en la administración pública, que son la mayoría de los venezolanos en este momento. Bueno, eso tiene un impacto absolutamente directo. Entonces, lo que señalamos es que hay un artículo de la Constitución que es el artículo 19 de la Constitución, que establece el principio de la no regresividad. Es decir, no puede haber regresividad. Algo pasó aquí que se detuvo la grabación por un instante. Bueno, fíjate, Gustavo, varias preguntas que quiero hacerte y luego vamos a leer los comentarios de nuestra audiencia. Fíjate, lo primero, se ha hablado en Venezuela de que aquí no existe autonomía de los poderes públicos. Tanto no existe autonomía de los poderes públicos que tú mismo acabas de decir que esta ley se aprobó y entró en vigencia y fue promulgada sin que pasara por el Tribunal Supremo de Justicia, que está obligado a darle el visto bueno cuando se trata de una ley orgánica, ¿cierto? Y eso no ocurrió. Entonces me pregunto, cuando ustedes presentan este recurso de nulidad ante ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, ¿ustedes lo están haciendo como un saludo a la bandera o piensan que ese tribunal puede declarar la nulidad de esa ley en la que el propio tribunal omitió una obligación previa? Bueno, si partimos de eso que tú acabas de plantear, de que efectivamente no hay una separación de poderes, de que se evidencia todos los días que es así, entonces, pero si nos privamos de actuar y de, sobre todo, evidenciar las graves fallas que tiene el ejercicio del poder hoy, justamente un poder omnímodo, un poder que está fusionado en uno solo, prácticamente, si eso no lo evidenciamos, entonces es peor todavía. Bueno, por eso es que justamente hay que mirar hacia el futuro. O sea, no hay que ver solo la situación de hoy, sino cómo la transformamos. Y una de las maneras de transformarla es tomando iniciativas como esta que nos da la Constitución para hacer visible el problema, para que la población se entere, tome conciencia de lo que está ocurriendo y sobre todo para que esto permita que en el país se pueda abrir un debate nacional y generar, digamos, una resistencia frente al dominio colonial que se nos está imponiendo. Ok, fíjate, rapidito. El mismo Tribunal Supremo de Justicia va a ser modificado por lo menos dentro de un par de meses, porque van a ser designados nuevos magistrados. ¿Es un buen momento haber escogido para presentar ese recurso o ustedes podrían esperar que este recurso sea considerado más bien una vez que se produzca ese cambio en el seno del TSJ, si es que en esa oportunidad fuesen a existir algunos magistrados, digamos, que no respondan a intereses del Poder Ejecutivo? Sí. Bueno, realmente no creo que se pueda hacer esos cálculos, porque si estamos hablando de que hay una complicidad, ¿no? Está operando, digamos, una especie de mecanismos a través de los cuales se hacen cambios para no cambiar, ¿no? Sí. En algunos casos uno ve cierta apertura positiva, porque hay que reconocerlo. Por ejemplo, lo que ocurrió con la Defensoría del Pueblo, creo que fue un paso importante. Igual en el caso del Ricardo Ríos, ¿no? Que fue designado en el Ministerio de Educación Superior. Pero entiendo que ya no está allí.
tengo entendido. No, sí está. ¿Sí? Sí ¿Está ahí? está, Ah. está ahí. Bueno, yo creo que eso es positivo, pero no lo suficiente como para que uno pueda entender que ahora sí hay división de poder o algo por el estilo. Eso no ha ocurrido todavía. Sin embargo, hay que gestionar, hay que tomar la iniciativa, porque para eso están las instituciones. Hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Entre otras cosas porque todo se está moviendo, así como se quiere imponer una dominación colonial, así están haciendo también un movimiento de resistencia a eso. Y ese movimiento de resistencia tiene que tener elementos de referencia visibles. Uno de ellos es la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ok, fíjate. Otro tema es el tema, vamos a llamarlo económico propiamente, ¿no? Hay quienes piensan que esta reforma de la ley orgánica de hidrocarburos ha permitido que algunas entidades transnacionales hayan visto a Venezuela como un posible escenario para sus inversiones, ¿no? Para que crezcan la producción petrolera, para que esto a su vez entonces traiga beneficios a la economía, se florezca un poco la economía venezolana. Este recurso de nulidad no puede representar un instrumento que pueda más bien ahuyentar esos capitales que querrían invertir en Venezuela, que querrían incorporarse a la producción petrolera venezolana. Mira, yo lo primero que quiero decir es que de ninguna manera nuestra opinión es, en el caso mío personal, es que las inversiones extranjeras, las inversiones petroleras no deban venir. Todo lo contrario. De hecho, el desarrollo de la industria petrolera en estos 100 años y más ha sido un desarrollo en base fundamentalmente a la tecnología y a la inversión extranjera. Esa es una cosa. Pero hay modos de hacer las cosas, ¿no? Y fíjate tú que hemos tenido una industria petrolera que ha operado avanzando en la captación de más renta del negocio petrolero desde, vamos a decir, después de Gómez hasta nuestros días, a través de avances de tipo legal, constitucional, que nos llevó a la nacionalización petrolera y a otras cosas después, a crear a PDVSA. Bueno, todo eso se está perdiendo en esta reforma. Estamos volviendo atrás a Gómez. Prácticamente con esto se pueden dar concesiones a empresas privadas para que se encarguen del negocio, como era antes. Y solo se establece unas reglas allí de fiscales que ya las expliqué anteriormente. Lo cual es un retroceso tremendo. Porque el negocio petrolero, chicos, es el negocio más rentable que existe. O sea, para que vengan las inversiones, más bien hay que quitárselo pues, de encima, ¿no? Además es un recurso estratégico que lo necesitan los países. Estados Unidos necesita el petróleo porque sencillamente no tiene suficiente para poder sostener esa maquinaria que significa ese país. Militar, económica, etc. Entonces, era posible y es posible hacer negocios con las transnacionales que vengan a invertir con base en un plan diseñado en el país, políticas públicas que definan claramente una matriz energética, que garanticen, cosa que no está garantizada en esta ley, la soberanía energética, o sea que la gasolina no nos va a faltar, porque ahora quien va a tener en las manos la llave para producir o no producir son otros, no es el Estado. Entonces, por todas esas razones, evidentemente que esto no hay que confundir las cosas. La inversión debe venir, pero hay que hacerlo en términos que no afecten el interés nacional de esta y de las futuras generaciones, porque no es un asunto de corto plazo nada más. Ok. Gustavo, ya voy a leer los mensajes que nos han llegado, pero una pregunta más. Aparte de esta acción meramente jurídica, legal,
ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué otras acciones se han planteado ustedes para darle fuerza a esta acción de nulidad? Bueno, básicamente es dar a conocer, en la medida de lo posible, el contenido de la demanda, porque ahí está todo, muy claramente definido lo que eso significa. Recordemos que la Constitución es el contrato que establece la nación con el Estado. Si el Estado se pone al margen, como ocurrió en este caso, que el propio Parlamento se haya quitado la función él mismo De control. de control. Eso es absurdo. No lo puede hacer. Porque él tiene un mandato constitucional. ¿Y qué es un mandato constitucional? Un mandato popular. Especialmente esta constitución la aprobó el pueblo en un referéndum. Fue la primera. La aprobó el pueblo. Entonces, la legitimidad de lo que ahí está es absoluta. Cualquier cosa que se toque, que se violente allí, se está violentando la soberanía popular. Esto es importante tenerlo claro, porque la gente dice la Constitución, bueno, la Constitución es una cosa abstracta por allá. No, señor. Es que eso es lo que regula justamente la relación entre el Estado y la sociedad. Ok, vamos ahora sí, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Voy a leer los mensajes que nos han llegado. Bueno, Marcos Díaz nos manda saludos. Buenas tardes, Marcos. Cordial saludo. Y para toda la audiencia. León del B62, que hace varios comentarios, dice: ley ajustada a los intereses del tutor, más no así de Pablo Pueblo y sus intereses. Menudo detalle. A este festín aún no hemos sido invitados al mejor estilo de Orwell, Rebelión en la Granja. Y dice: venezolanos, este país nos pertenece. He escuchado unas declaraciones de María Corina al respecto y siento que está como cómoda ante el asunto. Elecciones, y vengan que tenemos flores. Y dice: recuperar la soberanía y el sentido de pertenencia es tarea urgente de todos, aguas abajo. La mediática interesada viene preparando ese terreno. No ha sido al azar. Miremos la letra pequeña y lo entenderemos. Tirios y troyanos han jugado a ganador ellos. El resto, que se jorobe. Amílcar Morú dice: buenas tardes, Mario, y al señor Gustavo Márquez. Me imagino que los contratos que no se discuten en la asamblea y una buena cantidad de informaciones que le interesan al ciudadano no se divulgan para ellos hacer sus negocios a espaldas del país. Y da las gracias. Juan Carlos Márquez 2015 dice: llegué tarde, pero ¿por qué es inconstitucional? Bueno, ha explicado varias veces. De todos modos, ahorita puedes hacer un resumen ya para cuando hagamos la conclusión, un brevísimo resumen para él y para quienes se hayan incorporado tarde al programa. Amílcar Morú dice: lo dijo el señor Gustavo, no hay transparencia ni rendición de cuentas y da pie a la corrupción. Juan Carlos Márquez 2015 dice: tiroteo Zamorano, embajador en España. Juan Carlos Márquez 2015: el Estado no tiene dinero. En Estados Unidos el Estado no es dueño del negocio petrolero. Bueno, Gustavo, esos son los comentarios que nos han llegado. Bueno, magnífico. Yo creo que de eso se trata, pues. Si te preguntase, como preguntó esta persona, Ajá. ¿cuál es la médula que hace que esta reforma, que esta ley sea inconstitucional? Bueno, la médula es que se está entregando la soberanía de la nación. Y que se está entregando, ¿por qué? Porque no es la soberanía petrolera. Porque el petróleo es el eje que determina la vida social, la vida económica de los venezolanos. Pero además se está entregando un patrimonio que es de la nación. Ese patrimonio, digamos, no solo es nuestro, sino que es también de las futuras generaciones. Y yo diría que lo que explica esto es que sencillamente se ha adoptado el esquema del Estado minusválido, del Estado menor de edad, del Estado incapaz de gestionarse a sí mismo, cuando nosotros hemos gestionado la industria petrolera con sus bemoles, con su corrupción, con su ineficiencia, con todo lo que tú quieras, desde el año 76 a esta parte, con PDVSA, y aquí en este país se ha desarrollado, digamos, una economía aguas abajo de la industria petrolera venezolana, ingeniería nacional, tecnología nacional,
se han formado generaciones y se ha desarrollado una infraestructura que toda esa se la estamos poniendo en las manos a estas empresas petroleras para que ellos la manejen. ¿En nombre de qué? Me pregunto yo. Es decir, no somos capaces nosotros, cuando lo hemos sido ya, de producir una cantidad importante de petróleo y de exportarlo y de manejar la logística y de llegar a ser incluso la segunda empresa transnacional a nivel global, fue PDVSA en algún momento. Gustavo, agradecido. Bueno, Se nos acabó el tiempo. Bueno, está bien. Gracias a ti, pues. Gracias. Gustavo Márquez Marín. Gustavo Márquez, ingeniero. Ha ocupado importantes posiciones públicas. Fue parlamentario, ha sido ministro de Comercio Exterior, fue embajador de Venezuela en Colombia, ha sido dirigente político y hoy es parte de una entidad que se denomina Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y ha expuesto las razones por las cuales un grupo de venezolanos ha recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia a demandar la nulidad absoluta por inconstitucional de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su reforma reciente. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, especialmente las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el centro comercial Pro Patria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos amigos, muy buenas tardes y un feliz fin de semana.